En 3 meses estamos de cara a una de las elecciones más importantes de la historia del país. Tendremos una elección presidencial, 9 gobernadores, elecciones en toda la República Mexicana con miles y miles de puestos de elección popular por decidir. Y para discutir, para conversar sobre esta elección, tenemos aquí a un grupo de expertos que me complazco en presentar ahora mismo. Tenemos a Francisco Abundis, él es director fundador de Parametría, experto en comportamiento electoral e investigador de la opinión pública de nuestro país. Verónica Amalo, ella es experta en políticas públicas, en gobierno y campañas electorales, es columnista sobre la mirada política del país. Luis Antonio Espino, él es asesor y experto en comunicación estratégica, comunicación política y discurso. Y Lorena Becerra, Mizuno, ella es experta en análisis político, en comportamiento electoral y una acuciosa investigadora en opinión pública. Bienvenidos y gracias por estar en esta ocasión. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a conversar acerca de lo que veremos a partir de este viernes 1 de marzo, cuando inician las campañas electorales en el país. Y quisiera que diéramos un cuadro de arranque de lo que significan estas campañas. Y para eso recordemos un poco cuáles son los números, con qué cifras llegan los candidatos presidenciales. Así que me gustaría, Paco, por favor, que nos dieras una breve radiografía de dónde estamos parados en términos de las encuestas al iniciar estas campañas electorales. Gracias, Samuel, sí, con gusto. Lo primero que te puedo decir es, me llama la atención que digas que esto empieza el viernes, porque yo creo que esto empezó hace mucho tiempo, ¿no? Llevamos en campaña ya, pues me atrevo a decir no meses, sino incluso años, ¿no? Esperando que arranquen formalmente estas campañas, pero yo creo que una de las características de este proceso es que no han seguido los tiempos que han seguido otras campañas presidenciales. Esa ya es una primera característica. Y eso explica en buena medida los números que estamos viendo hoy. Creo que para muchos la sorpresa es ver pues una diferencia importante entre la primera fuerza electoral y la segunda. Que hace 6 años te diría que esta elección empezó en 20 puntos de diferencia y acabó en 31. Te diría, así, haciendo un promedio genérico, no nada sofisticado como un poll of polls, sin ponderar ninguna de las mediciones, solamente validando las que están hechas cara a cara en vivienda, varían entre 25 y 30 puntos la mayor parte. Luego ahí vamos con los asegúnes y los problemas que podemos tener en términos de medición, qué puede cambiar estos números o cuáles podrían ser las sorpresas para el 2 de junio. Pero lo que sí te diría es una primera, pues algo que no esperábamos, creo, es que la burbuja de Morena llegara tan lejos, digamos, y que es explicable, y eso voy con cuando empezó esto. En agosto del 22 fue la primera vez que el presidente habló de posibles candidatos presidenciales, y el proceso de Morena se hizo en septiembre, si les tomó un año. Entonces digamos que creó una burbujota, ¿no? Y luego el proceso de la oposición del frente pues no duró más de un mes, ¿no? Fue, digamos, una burbujita. Entonces, eso te explica cómo están hoy día los números, ¿no? Entonces, da la impresión de que, pues, parece que hoy tenemos una elección abierta. Si la comparamos con las, digamos, elecciones presidenciales de este siglo, deberíamos de esperar una elección que se va a cerrar. Así pasó en el 2000, así pasó en el 2006, así pasó en el 2012. La única elección que no se ha cerrado, ¿no? Podremos apuntar las razones, fue 2018. Pero en 2000 no solo se cerró, cambió de ganador. En 2006 no solo se cerró, cambió de ganador. En 2012 se cerró y, digamos, sorpresivamente en 2018 se abrió. Pero yo creo que es importante todos esos antecedentes para ver pues hacia dónde, qué puede pasar en estas 14 semanas, en estos 3 meses. Digamos que este planteamiento es interesante. Venimos ya con campañas, digamos, no formales, pero haciéndose campaña desde hace
mucho tiempo atrás, según lo que nos está recordando Paco. Lorena, digamos, esta ventaja que estamos viendo en las encuestas tan fuerte, ¿no?, entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, ¿tiene que ver estrictamente con esto? Mira, para empezar, yo creo que tenemos que poner en tela de juicio de qué ventaja estamos hablando, ¿no? Porque hay muchas diferentes mediciones. Yo creo que más importante que eso hay que hablar de qué estamos midiendo. Porque sí, si bien este proceso arrancó hace mucho tiempo, la verdad es que una buena parte de la población que va a salir a votar y que va a tomar decisiones en los próximos 3 meses, una vez que arranquen las campañas formales, todavía no está totalmente metida en la elección. Y eso es normal. No todos son personas como nosotros, que están todo el tiempo leyendo números, que están todo el tiempo viendo política. Esto en realidad va a empezar el viernes, sí es cierto. ¿Por qué? Porque una buena parte del electorado se va a involucrar a partir de que ya arranquen las campañas. Hoy por hoy el 35% de la población nacional no sabe quién es Xochitl Gálvez. Alrededor del 20% no sabe quién es Claudia Sheinbaum, a pesar de que lleva siglos en campaña, años, ¿no? 70% o más no sabe quién es Jorge Álvarez Maínez. Entonces, lo que están midiendo hoy las encuestas es aprobación presidencial, que es alta, y marcas partidistas, en donde Morena está bien posicionado. ¿Qué va a pasar? Va a haber un montón de campañas, porque sabemos que hay 9 gubernaturas, está Congreso, ¿no?, la renovación del Congreso, hay ayuntamientos, hay congresos locales, ¿no? En México tenemos las alcaldías, en Ciudad de México tenemos las alcaldías, y todo eso va a empezar a moverse ahora que arranquen las campañas. Entonces sí, es cierto, hay cambios a partir de que empiecen las campañas. De hecho, en 2018 había la ventaja que nosotros registramos en un medio que yo trabajaba previamente, era de 6 puntos porcentuales en febrero, López Obrador sobre Ricardo Anaya. Llegó a 30, ¿no?, esa ventaja. Pero siempre hemos visto movimientos una vez que ya arrancan las campañas. Normalmente ha sido alrededor del mes de marzo, ¿no? Entonces yo creo que eso es a lo que tenemos que abocarnos ahora. Es muy interesante porque el tema de las encuestas, y aquí en este caso tanto Paco como tú, Lorena, se dedican a levantar encuestas y a hacer sondeos de opinión pública para diferentes materias, pues, pero entre ellas la electoral. Pero las encuestas, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, han perdido credibilidad ante los ojos de los ciudadanos. Digamos, ya no sabemos los ciudadanos, y ahí me pongo yo mismo, ya no sabemos en qué confiar cuando vemos los números en los medios de comunicación, ¿no? Porque además vemos incluso números muy contrastantes, ¿no? En un mismo momento. Exactamente. ¿No? Y parecen ser más factores de propaganda que de mediciones, digamos, serias, estadísticas, pues, de la opinión pública. Si tuviéramos que decirle a los ciudadanos qué es lo que tienen que hacer frente a esto, qué tenemos que hacer frente a esto, ¿qué le dirías, Lorena? Y luego le voy a decir a Pablo, que no es una opinión. Bueno, en realidad las encuestas han pasado por periodos de crisis muchas veces. Yo llevo como 20 años en esto y yo recuerdo 2009 fue un momento de crisis, 2012, porque hubo varias encuestadoras que decían que Peña iba a ganar por 20 puntos porcentuales y que la campaña no había tenido ningún efecto y ganó por 6, ¿no? Hemos visto en muchos estados problemas, mediciones de alianzas que tienen variación en el espectro ideológico de sus miembros, cuando empezaron los candidatos independientes, cuando hay nuevos partidos. Entonces, realmente no creo que ahorita estemos en una crisis particular. Creo que dejó un mal sabor de boca lo que pasó en Estado de México el año pasado, en donde la mayoría de las encuestas publicadas pronosticaron que la candidata de Morena ganaba por 20 puntos porcentuales cuando ganó por 8, ¿no? Pero creo que en realidad siempre ha habido, digamos que un escrutinio particular de las encuestas. Y de ahí este debate de para qué sirven las encuestas. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en América Latina. Creo que aquí uno de los problemas que tú señalas, que es muy, muy fuerte, es el uso propagandístico de las encuestas. Entonces, encuestas que realmente son propaganda política, son utilizadas, son presentadas o disfrazadas como si fueran una investigación demoscópica seria o independiente. Eso sí es un problema y creo que es un problema que se ha presentado cada vez más gravemente en nuestro país. Pero en realidad lo que tenemos para medir lo que está pasando en el comportamiento electoral son las encuestas.
¿Qué hay que ver? Pues yo creo que hay que verlas, todas. Hay que ver, pues, quién la paga, quién la difunde, qué metodología tiene y por qué la están difundiendo. Yo si fuera lectora nada más de encuestas, quisiera ver por qué. A ver, ¿cuál es la pregunta que tengo que contestarme? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué tal periódico o tal medio me está presentando esta encuesta? ¿Cuál es el fin? ¿Es informar? ¿Es una encuesta independiente o es convencerme de algo? ¿No? Eso es lo que yo diría. ¿Qué agregarías a esto, Paco? Que creo que estamos en un momento muy irónico, ¿no? Digamos, igual que creo que si bien hemos tenido cuestionamientos en el pasado, yo creo que nunca habíamos tenido este nivel de publicidad que se presenta como investigación, digamos, siempre hemos estado a favor de la idea de que nos tenemos que autorregular, pero últimamente, ¿no? Por algunas mesas que me han tocado en la Asociación Mundial de Opinión Pública, WAPOR, ¿no? Me doy cuenta que realmente a lo mejor lo que nos hace falta es un poquito de legislación. ¿Sabes que en Perú una encuesta que no sea cara a cara en vivienda es impublicable? Por ejemplo, nomás no se publican, punto, ¿no? El INE no tiene dientes para eso, por ejemplo. En este país, si tú divulgas por redes sociales, es como si no publicaras. Entonces, la cantidad de cosas que que salen por internet, pero pues como no publicaste en un medio formal, un periódico, un medio de comunicación, radio, televisión, no tienes que presentar nada, ¿no? Y no presenta nada, pero se divulga tanto más que una encuesta que pueda aparecer en un diario, que esa sí tiene que revisarse. Entonces, yo creo que parte del problema es que pues, creemos, ¿no? En el excepcionalismo mexicano, y ahí sí, digo, más allá del gremio, yo te diría que los medios no ayudan mucho, porque buena parte de lo que se publica aquí en el mundo sería impublicable. Y te doy una regla básica, se llama transparencia. Y es una regla básica de la ciencia social. Si lo que tú hagas, lo hagas bien o lo hagas mal, me tienes que enseñar cómo lo hiciste. Si yo no puedo replicar lo que tú hiciste, en el mundo democrático es impublicable, así de básico. Entonces, si tú me dices que tú tienes la fórmula mágica para calcular no sé qué, ¿no? Para hacer un ranqueo del presidente todos los días pues yo quiero ver cómo lo haces, ¿no? Porque es digamos, en los foros de la última conferencia de Salzburgo, de WAPOR, ESOMAR en Ámsterdam, ese es el código básico. Tú dime qué hiciste y pues ya yo juzgaré si... Entonces, es así de básico el asunto. Entregas tu base de datos, dices, oye, pues aquí te equivocaste, aquí tuviste un problema de muestreo, aquí tu ponderador pues no me checa. En fin, ¿no? Yo tengo que poder replicar. Exige que se presente la metodología. Pero eso no significa... Y la base de datos también la tienes que entregar. Que puedas sancionar, ¿no? Una medición mal hecha. Yo digo, para empezar, esto que te acabo de decir. ¿Tu punto es más regulación? No, en general hemos estado en contra de eso. Te diría más transparencia, ¿no? Si haces un método mixto de Telefónica con Facebook a ver, dime qué hiciste, ¿no? ¿Cuáles son tus ponderadores? O sea, ¿cuánto vale tu Telefónica? ¿Cuánto vale tu vivienda? ¿No? Yo tengo que ser capaz de replicarla. Si no soy capaz de replicarla, pues está medio en chino. Es literalmente oscurantismo. Entonces, lamentablemente lo que ha pasado en el país es que se ha presentado como una especie de tendencia, moda, a decir que yo soy como la Coca-Cola, ¿no? Yo tengo el secreto industrial. El secreto. ¿No? Yo como tengo el secreto industrial, entonces y no te lo puedo divulgar. Y no te lo puedo dejar saber. Porque pues es casi como... Eso, eso lo dices en Europa, Estados Unidos, se carcajean de ti. Literalmente se carcajean de ti. Y eso es lo que está pasando en México, ¿no? Hay un periódico que publica algo en su primera plana todos los días, ¿no? Que yo le digo a mi amigo Luis Miguel, director, ¿tú crees que si fuera tan fácil hacer eso, no lo haría el New York Times, el Washington Post, Le Monde, Financial Times? ¿Por qué crees que no hay un ranqueo del presidente Biden todos los días en uno de estos periódicos? Pues debe ser un poquito más complicado, ¿no? Y ya de tener, o sea,
un estudio hecho, un panel, que en realidad las encuestas por internet no existen. Lo que existen son paneles. Lo otro pueden ser sondeos. Tú le puedes ir a preguntar a quien quieras por cualquier red social, lo que quieras. Pero en realidad lo que hay son paneles armados, ¿no? Lo que tiene, por ejemplo, Pew Research, ¿no? Lo que tienen en Chicago, en NORC, que son carísimos. Mantener un panel, ¿no?, de gente que tú seleccionaste que representa a la población es más caro, mucho más caro, incluso que ir a tocar puertas. Entonces, pues esto no es barato. Entonces, un estudio de ranqueo de gobernadores, ¿sabes cuánto vale, Samuel? Así en el mercado ligerito, más o menos una muestra mínima, 8 millones de pesos. Ve la cantidad de ranqueos de gobernadores que se publican. De veras, digo, ahí está el dicho de, pues cuando, yendo a esta observación que hace Lorena de por qué estás observando algo, pues cuando te llegue ese tipo de información, ¿no? Pasas al dicho de, pues cuando el producto es gratis, tal vez el producto eres tú, ¿no? Y esa es la publicidad que se está haciendo. Bueno, perdón, y nada más, y digo que es irónico porque el método se está utilizando para sustituir elecciones primarias, que es básicamente lo que hizo Morena o lo que hizo el Frente, ¿no? A través de mediciones eligieron a sus candidatos. Como no tenemos primarias, pues ¿por qué no? Acá que nos ayudan nuestros amigos y eso acaba, ¿no?, reemplazando el método de una elección de cualquier otra naturaleza y legitima una adhesión política. Entonces, las tienes hasta acá en el nivel político, pero en el nivel de campañas electorales estamos, si bien siempre han existido, ahí sí te dirían casi 35 años en esto, en el peor de los mundos. En el peor de los mundos. Vamos a ver a partir del viernes, pues seguramente, sobre todo a las dos candidatas, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, las vamos a ver seguramente de mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Todo el tiempo los medios de comunicación. Luis, te pregunto, hablando de Claudia Sheinbaum, el discurso que tú has escuchado de Claudia y la estrategia, digamos, de posicionamiento, si se puede llamar así, de su marca, de su figura, de su mensaje en el mercado de electores, ¿cuál es tu apreciación de inicio en este arranque de las campañas? Pues yo creo que hubo un periodo de varias semanas en el que había como que cierta expectativa de qué va a decir Sheinbaum, cómo va a manejar la necesaria crítica, entre comillas, que se tiene que hacer al momento de que haces un diagnóstico del país que estás viendo y qué va a ofrecer, ¿no? Por dónde va a estar la línea general de comunicación de la campaña. No porque se espere que el candidato oficialista en ningún lado critique al presidente en turno de su propio partido, pero simplemente por un diagnóstico del país, ¿no? Que apunte a los retos, áreas de oportunidad, el eufemismo que quieras usar, para darle atractivo a tu propuesta. Y yo creo que esa fue como una expectativa muy de círculo rojo, porque en realidad no lo necesitó hacer. Y yo creo que leí muchos análisis diciendo, bueno, Claudia Sheinbaum le falta discurso, o un error estratégico de su campaña es que no tiene un discurso claro, definido, propio. Está tomando el discurso del presidente y todos vimos esos videos donde hasta trata de imitar, no sé, un tono de voz, un comportamiento. Si voluntaria o involuntariamente trata de mimetizarse y hasta el acento le sale igual, ¿no?, que el del presidente. Y yo creo que eso no fue un error de estrategia, yo creo que esa era la estrategia. Porque básicamente para mí lo que estoy viendo, como se ha venido comportando en las últimas semanas de la intercampaña, es que estamos en una campaña de reelección por interpósita persona. O sea, ella está apelando directamente a la lealtad del votante López Obradorista y todo esto de que decían tiene el reto de decir ella qué propone, de desmarcarse, de mostrar que tiene personalidad, no es cierto. Ella simple y sencillamente tiene un mensaje claro que estuvo machacando. Continuidad, segundo piso, vamos a seguir adelante con lo mismo. Y todo lo que ha venido pasando en las últimas semanas, que es muy interesante y que es cuando ya realmente te das cuenta, como dices tú, que los eventos importan,
no solo las campañas, también los eventos que están fuera del control de los políticos, que a veces piensan que controlan todo, pero no. Todos, ¿eh? O sea, de repente como que sí creen que son inmunes al azar, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo es entonces la capacidad de reacción que pueda tener ella y su campaña para adaptarse a un entorno que yo lo veo, y ahorita ustedes me dirán si no, cada vez más complejo para tener esta elección, esta campaña tersa, sin ningún evento, sin ningún sobresalto, sin ninguna turbulencia que nos estaban vendiendo desde hace meses, que iba a tener Morena. Yo creo que se va a poner más interesante y más agitado de lo que parece. Verónica, ¿ves a Claudia Sheinbaum en el arranque de esta campaña desmarcándose de alguna manera con acentos personales de López Obrador, el presidente? Porque aparentemente tendría que hacer algo en ese campo. Por lo menos esa es la percepción que queda. ¿Tú cómo la ves? Bueno, yo quiero decirte que coincido con Luis plenamente. Veámoslo de esta manera. Si la fórmula de crispación, de polarización ha funcionado, le ha funcionado a Morena, al obradorismo, tan bien durante estos años, ¿por qué cambiar esa fórmula? Digo, me parecería suicida, me parecería absurdo. Y en ese sentido coincido con Luis de que la apuesta es seguir con eso, seguir con el discurso obradorista, seguir con la propuesta obradorista, el tono obradorista al 100%. Y eso desde hace muchos años, cuando legalmente ni siquiera se permitiría o se hubiese permitido hacer actos de campaña. Es decir, los actos anticipados de campaña en esta ocasión, en este proceso, se han adelantado notablemente. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, no hay razón, no debería haber razón. Ahora, Luis marca otro elemento, que es que empiezan a haber ciertos acontecimientos disruptivos para el discurso propio del obradorismo que la están forzando a Claudia a tener que repensar si esa es la estrategia correcta y si por ese camino debe de seguir, ¿sí? El último, lo que ocurrió ayer con la demanda a Carlos Loret de Mola, ¿sí? Para no ir más lejos, pero como ese, muchos. Y en los últimos días, semanas, se han ido acrecentando ese tipo de incidencias, ¿no? Lo que a mí sí me llama la atención es que por una parte percibo que se están tratando de abandonar ciertos estereotipos o ciertas estrategias, pero por otro lado están tratando de reforzar algunos otros. Y me gustaría volver a las encuestas. Hay todo un equipo por parte de Claudia, por parte de Presidencia, por parte de Morena, que está machacando duro y dale con que los resultados ya están definidos, ¿sí? El famoso "este arroz ya se coció", ¿sí? Que ahora se ha popularizado tanto. Y son equipos enteros dedicados a eso, ¿sí? Entonces, es muy interesante cómo para ciertas estrategias y ciertas decisiones están empezando a variar el discurso, la narrativa. Ella misma, no sé si habrán visto la entrevista que le hizo López Dóriga. A ratos ella tratando de desmarcarse y de separarse incluso hasta de la visión oficialista, y luego volviendo al redil a los segundos, casi inmediatamente. Pero por otra parte, pues siguiendo una estrategia muy tradicional de decir, aquí ya tenemos vencedor, ya tenemos. Ahora, tú empezaste con una pregunta que me pareció muy, muy interesante, que es, ¿qué es lo que define, qué es lo que ha caracterizado este proceso electoral en particular? ¿A dónde estamos? Y
Un elemento que no se ha mencionado, pero que está presente, para mí está presente en todo, si hablamos de encuestas, si hablamos de instituciones, si hablamos de eventos, si hablamos de campañas, es la presencia del presidente. Es una elección donde él ha estado y va a estar hasta el último día y hasta el último segundo en la campaña, en el proceso electoral. Y no solo va a estar presente, sino que están todos los elementos para tenerlo inserto hasta la cocina. Y están todos los elementos para hablar de una elección de Estado. Y ahí permíteme distinguir una cosa, porque creo que hay mucha confusión con respecto a ese término. Y te lo digo desde el punto de vista de la politóloga, ¿no? Y de la política comparada, no del encuestólogo, sino más bien como política comparada. Una elección de Estado es donde están los elementos de las instituciones del Estado y de la fuerza del Estado intercediendo en distintos niveles y ámbitos de la competencia política. Una elección de Estado no significa que no haya competencia. Una elección de Estado no significa que el resultado ya esté definido. Lo que significa es que hay elementos propios a las instituciones y de la administración pública interviniendo de distintas maneras en el proceso. Y eso, perdón, pero en mi opinión, lo hay y lo ha habido desde hace ya varios años, ciertamente varios meses. Déjame aquí hacer un paréntesis con los positivos y los negativos de Claudia, Lorena. En las mediciones que se han hecho, y en tu propia opinión personal, ¿cuáles son estas fortalezas y estas debilidades puntuales que tiene Claudia en esta agenda de campaña? Mira, en términos de datos, básicamente ella es López Obrador. Entonces, yo creo que vamos a tener que ver ya en la campaña formal quién es Claudia, ¿no? Porque no es López Obrador. López Obrador fue un candidato cercano, fue un candidato de muy buenos reflejos, fue un candidato muy carismático, ¿no? Estratégico, ¿no? Creo que ella es una candidata sumamente disciplinada, ¿no? Pero creo que no puede nada más emular a López Obrador al máximo y salirse con la suya en un contexto tan complejo como el que precisamente estamos platicando, ¿no? Empiezan los choques con opositores, empiezan temas fuertes como libertad de expresión, instituciones democráticas, ataque al Poder Judicial, ataque al INE, todo ese tipo de cosas que van a volver a salir en la campaña. El tema de inseguridad es una cosa muy fuerte, a pesar de que ella tiene sus números de Ciudad de México, la percepción de que la inseguridad en el país está fuera de control es muy alta. Todo ese tipo de cosas en donde ella va a tener que responder más allá de decir yo soy él, ¿no? Porque sí hay cosas que no están tan bien. Entonces, creo que ahorita es nada más, ella está beneficiándose de la imagen de él, ¿no? y de la presencia de él en la agenda pública, en el dominio de la comunicación, en el debate cotidiano, etc. Entonces, eso es lo que yo creo. Debilidades, bueno, pues vamos a ver cómo reacciona. Digo, sí hemos visto episodios en donde ella se ve confrontada, no tiene muy buenos reflejos de repente, se enoja, ¿no? Se siente atacada. Entonces, pues yo diría que un poco la campaña se debe de tratar también de saber quién realmente es Claudia Sheinbaum, porque pues, yo creo que hay un nivel de incertidumbre alrededor de quién es ella y cómo va a ser como gobernante. Siempre se comenta que cuando yo ciudadano voy a votar y me enfrento al acto de votar y de marcar mi boleta, hay un componente emocional muy importante. Y esto me lleva a preguntar, ¿qué tanto esta racionalidad del voto de decir, bueno, Claudia no es Claudia, sino es López Obrador? Digamos, ahí hay un aspecto racional, analítico, importante del votante. ¿O qué tanto impera este aspecto emocional de
de la Cuarta Transformación y todo lo que se ha venido existiendo a lo largo de todos estos años. Digamos, si esto lo ponemos en una balanza, yo no sé si está medido esto. Lo que pasa es que, o sea, no puedes generalizar a mi manera de ver a los votantes. Los votantes son un mosaico de diferente tipo de, entre análisis, emociones, etcétera. Hay votantes mucho más racionales, hay votantes que se mueven mucho por su identidad partidista, hay votantes que se moverían un poco por la lealtad a López Obrador, hay votantes opositores, punto, ¿no? Entonces eso varía muchísimo. Por eso yo sostengo que mucho va a tener que ver con cómo se desarrollan las campañas, ¿no? ¿Qué le conviene a López Obrador? Me parece que a él le conviene convertir esta elección en un referendo sobre él contra el resto del mundo, ¿no? Como a él le gusta. Todos los que no están conmigo están contra mí. Pero realmente es algo mucho... Es la idea de su discurso diario, ¿no? Sí, pero realmente la campaña no es eso. La campaña es Xóchitl, Claudia, con todos los temas que conllevan. Cuando fue la elección de López Obrador en el 2018, todo el segmento, todo el grupo de votantes que se fue uniendo a él, ya en los meses más tardíos de la campaña, no eran votantes que en un inicio lo apoyaban. Eran votantes que se fueron convenciendo, ya sea porque fueron rechazando a Ricardo Anaya, porque a los priistas que no les gustó Mid, algunos indecisos que de repente fueron tomando decisiones. Y López Obrador acabó siendo el candidato preferido en todos los segmentos de votantes. Género, edad, región, escolaridad, clase social, lo que tú creas. Pero en realidad el electorado no es así, ¿no? Entonces lo que vimos, por ejemplo, en el 2021 es que el electorado se regresó, ¿no? Entonces empezamos a ver que los niveles de escolaridad más altos, que las clases medias, que algunos grupos urbanos, etcétera, empezaron a regresarse a la oposición. No es porque ya dijeron, ay, bueno, vamos a volver a ser panistas. No. ¿Sabes qué? Ya hay cosas de Morena y de López Obrador que no nos han gustado. Entonces, pues vamos a irnos con la opción que sería la alternativa en ese momento, ya fuera MC o la oposición. En ese caso, en muchos municipios, etcétera, vimos en las alcaldías en la Ciudad de México, ¿no? Morena pierde 9 alcaldías. Yo creo que también, precisamente porque ya no estamos en un contexto como el 2018 y porque sí hay problemas con la gestión de López Obrador, como son los medicamentos. Digo, ya ahorita traemos un problema que no necesariamente es culpa de él, pero el abasto de agua, ¿no? La inseguridad, ese tipo de cosas, ya se vuelve un tema. No nada más era la corrupción y ya el enojo con el presidente Peña y el rechazo a los partidos tradicionales y esta persona que lleva 3 elecciones compitiendo y que nos ha dicho de la mafia en el poder y que ahora la historia está de su lado. Sí, no, ya es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Yo creo que sí hay un poco más de clase social, de un componente de clase social en el voto, sobre todo en el voto que se vuelve más opositor a Morena. Ya hay otro tipo de preocupaciones, ya no solo es el enojo, ¿no? Entonces, yo por eso creo que va a ser una elección más compleja. Yo creo que al final vamos a ver movimiento, ¿no? Pero también yo sí creo que las campañas tienen un impacto. Entonces, vamos a ver cómo se maneja. Y las candidaturas. Luis, regreso contigo con el tema de Xóchitl ahora, de Xóchitl Gálvez y sus fortalezas y debilidades en el discurso que hemos visto en las campañas y cómo arranca Xóchitl. Ay, bueno, yo pienso, y aquí a mis colegas a ver si me dejan mentir, que imaginándome los escenarios alternativos a Xóchitl, que eran que el PRI, el PAN y el PRD fueran cada quien por su lado, con las figuras partidistas clásicas que ya cada uno tenía ahí más o menos perfiladas, ¿no? Ese es un escenario alternativo a Xóchitl. Y el otro multiverso paralelo a Xóchitl era que hubiera una alianza y que hicieran una suerte de primaria y que también quedara una de esas figuras con los 3 partidos unidos, pero que fuera, insisto, una figura partidista clásica, político tradicional, etcétera, etcétera. Yo creo que en esos 3 escenarios, lo mejor que le pudo pasar a la oposición fue encontrar a alguien como Xóchitl. Ahora, ¿cuál es el problema o el reto que tenía desde el arranque? Pues que no era una figura política nacional. Olvídense de que hubiera estado haciendo campaña desde hace 5 años como Sheinbaum, haciendo campaña en el sentido de tener los recursos de una jefatura de gobierno de la capital del país, ¿no? Para que más o menos ser conocida
no especialmente popular, pero conocida con cierto reconocimiento de marca. Ella no tenía nada de eso, era una senadora que pues tenía 2 o 3 chispazos ahí, stunts publicitarios en el Senado, que le habían valido mucho reflector, pero de ahí en fuera era un fenómeno muy, siendo buena onda, del centro del país, ¿no? Si no es que de la Ciudad de México. Y entonces lo que el crecimiento que hemos visto de ella, primero que el que haya evitado que se desfondara la oposición, porque ese riesgo existía, de que se dividiera y se fuera para abajo y tú te quedas con tu 5%, tú con tu 11% y tú con tu 19%, ya ella lo logró superar, digamos, ese reto, que ese barco de 3 piezas se hiciera la mar. Y luego yo creo que en estos meses muy rápidamente una curva de aprendizaje de cómo encontrar, por dónde encontrar un relato que mantenga a la oposición unida y que es con la esperanza de ir por ese mítico 15% de votantes que son los famosos decepcionados, este grupo que Lorena comentaba que de repente se quedó sin candidatos en el 2018 y dijeron, bueno, vamos a darle una oportunidad a López Obrador, el famoso votante de clase media que dijo ya le toca a la izquierda, en fin, ese es así como el santo grial, ¿no? Ese 15% de votantes que si somos optimistas y la oposición anda trayendo un 30 y tantos, es con el 15 ya se vuelve, ya se pone a distancia de tiro de la líder. ¿Y cómo logras eso? Pues esa es la pregunta del $1,000,000. Porque al principio dijeron, bueno, mucho énfasis en el relato personal de ella. Lo que pasa es que ese relato personal tenía que estar conectado con una visión de país que hiciera clic con lo que ella representa viniendo de abajo. Las famosas gelatinas que luego ya fueron al principio muy aplaudidas y después muy criticadas. Y después el llamado a la acción de, bueno, tú vienes de abajo, tú representas a mucha gente porque has pasado por todas las clases sociales, ¿no? Por toda la escalera social. El tema de la identidad de la mujer indígena, que si ha podido comunicar ese factor identitario o no, esa es otra pregunta que habrá que ver con números. Y finalmente, ¿qué propones, qué ofreces, qué representas? Creo que encuentra eso hacia el final de la precampaña, cuando empieza a hablar de la clase media y después cuando da el discurso de cierre de precampaña. Y después viene este famoso periodo de intercampañas que solamente los muy clavados y los muy junkies de la política le entendemos, de que precampaña, intercampaña, postcampaña, pretercampaña, etcétera, etcétera, en el que todo el mundo esperaba un bombazo nuclear marca Anaya que iba a poner a temblar a la oposición. Ese era como el rumor entre los junkies de la política. Y sí cayó el bombazo nuclear, pero del otro lado, con todo el tema de la DEA y etcétera, etcétera, ¿no? El New York Times, ProPublica, Deutsche Welle, ¿no? Y entonces ahí es donde se puso interesante la cosa. Y creo que eso es lo que le abre a ella ahorita una nueva oportunidad para, ya habiendo experimentado lo suficiente en estos meses, ya encontrar por dónde va a ser el tiro para avanzar rápido. Ahora, los puntos que tiene que ganar a la semana de aquí, a partir del viernes, pues sí impone un sprint muy importante, ¿no? Déjame ir con esos puntos precisamente con Paco, porque, digamos, si vemos en las encuestas, si analizamos las encuestas de noviembre, diciembre, enero y algunas de febrero que han aparecido, pues sí vemos un ligero crecimiento de la campaña de Xochitl para arrancar la campaña formal el viernes. ¿Crees que esa es una tendencia que puede mantener Xochitl? Yo creo que sí. Creo que sí, y creo que irónicamente puede depender en algún punto de ella, pero creo que de momento no. Y voy a un comentario muy, muy relevante que creo que hizo Verónica sobre si es una campaña de referéndum o si es una elección de referéndum donde es o no el presidente. Y pasa sobre todo aquí en la Ciudad de México. Lo que va a cambiar mucho de estos números es el voto anti. Y luego vemos cuánto logras del pro. Pero lo que ha crecido es el voto anti. Anti-presidente, anti-Morena, anti-López Obrador, que fue lo que vimos aquí en el 21. ¿Fomentada por ella misma
o por su equipo o fomentado por el propio presidente? Pues yo creo que es una combinación. Cuando te diría que un problema de análisis que yo veo que se comete frecuentemente es que creer que porque los números no cambian en el momento, no hay un acumulado de eventos, ¿no? Eventos que pasan en intercampaña, ¿no? Como bien dice Luis, aquí lo más importante pasa cuando no hay campañas. Y además es muy irónico porque durante las campañas el elector tiene la guardia arriba. A ver, dime qué me vas a decir para evaluarte, ¿no? A ver, déjame te juzgo. Pero en la intercampaña, pues son noticias. Y no hay nada más poderoso en esto que una noticia, no un spot. Y la caída de Anaya, básicamente, hace 6 años tuvo que ver con una noticia, no con un spot, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Evento al que se refiere Luis. Entonces, primero te diría, es irónico, pero la imagen de Xochitl, según cualquier mención, no sé qué traiga Lorena, pero sigue siendo negativa. Who cares? O sea, digo, perdón por el anglicismo, pero la expresión es muy clara. No importa. O sea, hoy, de momento, no importa. Tal vez importe para esos puntos a los que se refiere Luis, pero de momento esta campaña, lo que, digamos, hasta donde hemos llegado es, ¿eres pro, contra? ¿Eres continuidad, eres cambio? ¿Dónde estás? ¿No? Y ahí le pongo algunos otros elementos que me parecen característicos, que yo creo que sí son distintos a otras campañas presidenciales. El nivel de beligerancia. Creo que no habíamos tenido este nivel de beligerancia. Tal vez en 2006. El nivel de relevancia, digamos, o el tema de discusión de ya cómo se pusieron los términos de la discusión. Esta es una elección de cambio de régimen. Eso pasó en el 2000, ¿no? Lo que está de por medio de la democracia, ese es un subirle 5 rayas al discurso esto, independientemente si lo compartes o no. Pero así, digamos, la marcha en la Ciudad de México este domingo, ¿no? Que salió básicamente pro defensa de la democracia, pero eso ya es algo que, por ejemplo, creo que la oposición logró como discurso, que creo que Morena no tiene. Y ahí voy a los números o estos números que estamos midiendo, más, no sé llamarle confianza, porque alrededor de esto hay muchísima mitología, ¿no? Es que ve lo que pasa en Argentina. No, a ver, en Argentina el 80% de las mediciones decían que ganaba Milei, no por el porcentaje que ganó. O sea, mucha gente confunde en el discurso la precisión con el error. No, las mediciones no se equivocaron, no fueron precisas, que no es lo mismo. Mucha gente habla de Estados Unidos, sí, pero eso pasó en el 16, en el 20 fueron muy precisas, ¿no? O mucha gente habla te puedes remitir a la Gran Bretaña al 15 o a la que tú quieras, pues, pero no, o sea, problemas siempre hemos tenido. Yo creo que lo que es importante es el diagnóstico de dónde pueden haber estado los problemas de elecciones recientes pasadas, que fue lo que pasó en Estados Unidos, que hicieron toda una revisión de lo que pasó en el 16 y cambiaron pues metodologías, ponderaciones para el 20 y creo que contribuyó mucho a su mejora. Yo creo que aquí hay 2 temas que hay que revisar para el gremio de la investigación. El 21, porque si alguien cree que el Estado de México fue gravísimo, que revisen el 21. No, el nivel de error en Congreso que hubo en el 21 es para escándalo y más. Digo, lo que pasa es que pues, como ganó Morena y pues no, nadie dice nada y no, o sea, el 21 es un tema y la Ciudad de México. Sí, eso ya se nos olvidó, pero claro. Y eso tiene que ver básicamente con algo que yo no recuerdo no recuerdo haber tenido esos diferenciales, que es básicamente participación diferenciada, ¿no? Casillas en Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, con 80% de participación de puro panismo. Eso va a pasar otra vez. Eso va a pasar en el 24. Entonces, cualquier medición, ¿no? que ahorita se publique sobre la Ciudad de México, yo diría, hay que verla con mucho cuidado, ¿no? Y ahí entra el caso que menciona Lorena del Estado de México. Mismo indicador, ¿no? Alejandra del Moral, 60% de participación donde gana, Delfina, 40%. El promedio fue 50%, además rompiendo una tendencia de 18 años, porque en ese estado cada elección de gobernador había subido 2 puntos la participación. Entonces, ¿qué esperamos? Una participación de 55, incluso 56, 57. Se cayó a 50.
Entonces, ese es yo creo que el nitty-gritty, como el detalle fino de la discusión a la que tenemos que entrar. No, digamos, las mediciones, pues al final están hechas sobre el 100% de la población. Yo creo que 2 lecciones clave para mí de esta elección que viene es 21, Ciudad de México en particular, y eso lo podremos generalizar en urbes, muchas urbes, le hace Jalisco, Monterrey, además donde la oposición está bastante fortalecida, y Estado de México 23, que más allá de alta, baja participación, que me parece una forma bastante pues simplona de análisis. No, esto no es de alta, baja participación, es de quién va a salir a votar. Y a mí me parece que lo que hoy tiene es un anti-López Obradorismo hipermotivado y un morenismo que básicamente te dice, ¿para qué quieres mi domingo si vas 20 puntos arriba? Que fue un poco lo que pasó en el 12 con el PRI y que creo que fue en buena medida lo que pudo haber pasado en el Estado de México. Entonces es muy irónico porque las campañas que te están diciendo ya ganamos, pues entonces si ya ganamos, pues déjame ir a ver fútbol, ¿no? Ahora, campañas digitales, para ir cerrando esta conversación, campañas digitales, ¿qué tan importante puede ser estas campañas que se dan a través de las redes sociales, de desinformación, de todo lo que hemos visto, ejércitos de bots, etcétera? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Pues que son muy importantes y en el sentido que marcaba Lorena hace unos minutos, de que a partir de ahorita los elementos, los eventos, los acontecimientos disruptivos pueden hacer una gran diferencia. Pueden de pronto voltear los balances o voltear las tendencias o las percepciones de grandes porciones de los electores. Y cómo se comunican esos acontecimientos. Perdón, digo, porque ahí estamos en un mundo sin reglas, ¿no? Prácticamente. Absolutamente, pero justamente porque son sin reglas esos mundos, o ese mundo es sin reglas, es que el impacto de algo desde el punto de vista sistémico o institucional podría parecer menor, se vuelve una cosa que no puedes controlar, que ninguno de los actores puede controlar. Y en ese sentido también creo que, el presidente hasta la fecha le ha apostado a la polarización, a la crispación, pero recientemente le ha dado una vuelta a la tuerca adicional o le ha agregado un ingrediente adicional, que es unas cuestiones ya de escándalo. O sea, le está apostando al escándalo, que es muy distinta a la polarización, ¿sí? Tú puedes tener polarización sin escándalo. Y ahora le está agregando ese ingrediente. Entonces, de nuevo, ¿cómo utilizas, cómo haces esa estrategia? ¿Cómo la verbalizas, la implementas? Si no es a través de los medios digitales y las redes y otros mecanismos, evidentemente, pues no se ve muy claro, ¿no? Entonces sí los necesitas. Pero tristemente las cosas nos llevan a que Xóchitl, si quiere hacerse más conocida, si quiere despegar, si quiere cerrar la brecha, sí, también tiene que utilizarlas y también tiene que capitalizarlas de esa manera. Y para mí, y contestando a tu otra pregunta que le planteaste a Luis y a Lorena sobre Xóchitl, para mí que ella tiene que encontrar una suerte de estrategia bipolar, si me permites ponerlo de esa manera. Por un lado, ser la encantaserpientes, la mujer encantadora, o sea, la versión femenina de Andrés Manuel, que tiene para cómo hacerlo, ¿sí? Y dentro de eso, aprovechar los escándalos del otro, de Andrés Manuel, de Claudia y de Morena, ¿sí? Aprovecharlos. Pero por otro lado, ser la aglutinadora, la propuesta centrada, la propuesta de unificación, y no de unificación de los partidos de su coalición,
¿sí? No de aglutinar a los distintos segmentos del electorado, los anti-AMLO, los convencidamente prianistas, los abstencionistas, ¿sí? O sea, todos los que no son decididamente morenistas o obradoristas. Pero esa es otra faceta que tiene que aludir a ser una persona serena, centrada, de discurso de unidad, y tiene que unificar dos cosas que son para mí fundamentales y que se confunden nuevamente. Los que están preocupados y queriendo, tratando de que se retome y se rescate, que lleguemos a un sistema de gobierno que retome y rescate las instituciones y la democracia y el balance de poderes, etcétera, que es, si me permites, es un electorado bastante más sofisticado, y el electorado que lo que pasa es que está preocupado que Xochitl, que están considerando, les garantice la política pública, los programas sociales del obradorismo. Son dos prioridades de dos electores son diametralmente distintas, ¿sí? O sea, yo, Verónica Malo, puedo estar muy preocupada y muy consciente de la significancia que es perder la democracia en este país, ¿sí? Y las consecuencias que eso traería. Pero hay otro electorado que lo que quiere es asegurarse la supervivencia para el día siguiente y la pensión, y los aspectos positivos de la política social del obradorismo. Y ella le tiene que jugar a ambas cosas al mismo tiempo. En 40 días tenemos el primer debate. Así de rápido está este asunto, ¿no? El 7 de abril tenemos el primer debate. ¿Cómo ven, primero, los debates como factor, digamos, que viene a irrumpir las tendencias de ambas candidatas? No hemos hablado de Maymes, de Movimiento Ciudadano aquí, pero nos hemos concentrado en las dos principales candidatas. ¿Cómo viene a irrumpir los debates en estas tendencias? ¿Y cuál de las dos, así como las ven ahora, está mejor hecha por personalidad, por carácter, por herramientas de oratoria, recursos, etcétera, personales, para enfrentar estos debates? Bueno, a mí me ha sorprendido positivamente Xochitl en sus mañaneras, ¿no? Porque en realidad hemos visto, pues yo he visto una candidata aligerada, una candidata con buenos reflejos, que es espontánea en lo positivo. Entonces, vamos a ver, ¿no? Claudia, como decía, es sumamente disciplinada. Yo pienso que va a llegar perfectamente preparada. Yo creo que en general los debates no impactan tanto, a menos que haya un escándalo, ¿no? Y luego lo que impacta mucho es el postdebate. Sin duda, si un candidato llega mal preparado, eso se va a notar y eso sí tiene su impacto. Pero así que digas, el debate va a definir, sobre todo por el formato tan acartonado, que realmente no es un debate, es muy difícil. ¿A quién puede beneficiar? Pues en primer lugar a Jorge Álvarez Maínez, porque es poco conocido, porque él sí tiene, ¿no? Toda esta exposición en tribuna ha sido bueno. Y en segundo lugar, pues a Xochitl, porque pues ahí es donde le da un foro para atacar directamente a Claudia. Claudia, ¿qué tiene que hacer? Mantenerse y cuidarse, ¿no? Básicamente. Pero sí, eso es como yo lo veo. En general, no espero mucho de los debates, a menos que sí haya un bombazo. Tendremos 3 debates como están programados. ¿Cuál es tu percepción de esto? Pues el debate es como un partido de fútbol que se juega a puerta cerrada y del que te enteras viendo en las noticias o en las redes sociales los clips de los goles o las jugadas de interés. El famoso post-debate es donde los equipos de campaña tienen que rascarle y buscarle los momentos estelares a sus candidatos para mostrarlos y para que... Y luego va a venir toda esta propaganda pagada o adquirida en los medios que tiene que ver con a quién dan por ganadora, ¿no?
Y bueno, pues ¿qué auguro? Pues que si Xóchitl sigue en segundo lugar dentro de 40 días, tiene que salir con todo contra Claudia, le tiene que hacer válida la promesa que dijo en su discurso de cierre de precampaña de nos vemos en los debates. Ahí no se podrá esconder y pues tiene que salir a matar o morir. Álvarez Maínez, pues ahí vamos a ver cuál es su estrategia, pues, qué tan virulento se pone contra Xóchitl. No creo, yo no lo veo, no me parece que sea la estrategia de Movimiento Ciudadano atacar a Morena ni a Claudia. Creo que tienen muy claro su rol en la elección. Y pues son 3, entonces también creo que la atención va disminuyendo. En el primero es donde todos vamos a estar así más, bueno, todos aquí nosotros, ¿no? Los adictos a la política vamos a estar siguiéndolos muy de cerca. Y sería bueno que se organizaran no solo por la autoridad electoral, sino que realmente hubiera posibilidades de mesas redondas, más ágiles que estas cosas acartonadas de vamos a sacar una pregunta de la tómbola y usted cree que Pipo radio al cuadrado es 3.1416 o no. Estaría bueno. Y una suerte de trivia. Francamente, por eso lo más relevante de los debates luego es la edecán, ¿no? Pues porque precisamente. ¿Crees, Paco, que los debates no van a hacer mella, digamos, en estas tendencias? Yo lo vería como un evento más de las muchas cosas que creo que van a pasar, porque va a ser, yo creo que 3 meses muy, muy intensos. O sea, ya están pasando muchas cosas hoy día. Yo lo veo más como el perfil de 2 candidatas. Siempre creo que es más complicado jugar a la defensiva, ¿no? Sabiendo que llevas la ventaja y sabiendo que tienes que defender tu portería, y siempre es una situación más incómoda. Siempre es más incómodo defender al régimen, ¿no? al oficialismo, en este caso a Morena. Hay un antecedente de Xóchitl, Hidalgo, candidata a gobernadora. Esa elección empezó en 20 puntos de diferencia y acabó en 5. Es un antecedente importante. Y me refiero a ese antecedente porque habría que revisar buena parte de su comportamiento, de su frescura en esa campaña. En realidad es una candidata que no tiene nada que perder. En realidad todo lo que pueda, que sería el caso de Álvarez Maínez, pero como dice Luis, yo creo, no sé si está leyendo bien. Sería bueno saber quién le está haciendo la investigación o quién lo está asesorando, ¿no? Porque no. Yo no. O sea, como que no se ve claro, no sé si tiene claro dónde está la portería. ¿No? Exacto, no sé, exacto. Pero sí, es como confuso. ¿Cuál es su equipo? Exacto. Digo, tiene los tenis, pero no sé si tiene clara la playera. No sé, está un poco confuso, ¿no? Pero yo creo que la ofensiva de Xóchitl es muy cómoda. Es muy cómoda. O sea, no hay mejor juego que jugar cuando pues vas abajo y todo lo que avances, ¿no? Va a ser... Y sobre todo, que es algo de lo cual no hemos hablado, creo que esa diferencia, que sean 25, 30, 10, donde acabe esto, es fundamental para el Congreso. Para la gobernabilidad de este país, en realidad de lo que estamos hablando, en esa diferencia entre si es abierta y cerrada, ¿no? Si nos remitimos al 18, si Anaya no se hubiera caído de 29 a 22, si Mitt no se hubiera caído de 22 a casi 15, ese Congreso habría sido otro. Entonces, el efecto coletazo, el cocktail effect de la presidencial sobre el Congreso, en realidad, ya veremos qué pasa, ¿no? Yo también creo que es un juego abierto, pero sí me llama mucho la atención que en lo que va de este siglo, en elecciones presidenciales, no hay un antecedente de un dato tan abierto, ¿no? Y eso llama mucho la atención. ¿Hasta dónde estamos midiendo bien? ¿Hasta dónde estamos midiendo? Otra vez, ¿no? Yo creo que es importante aquí, como pocas veces, estamos midiendo al 100% del electorado y solamente ver a votar el 63%, ¿no? Digamos, por uno de los números. ¿Quién es ese 63%, no? ¿Quién es? Y ya vimos este fenómeno de voto diferenciado, ¿no? Entonces, o sea que sí, yo recomendaría precaución con las mediciones, ¿no? Pero pues también creo que hay muchos mitos alrededor de es que ve Argentina, es que ve, ¿no? Ve lo que pasa en Estados Unidos. Hay mucha mitología, ¿no? Verónica, ¿cuál es tu percepción sobre Xóchitl y Claudia en los debates? Pues es siguiendo con esto. A ver,
por un lado, creo que el INE le hizo un favor al oficialismo, bueno, y a todos nosotros, porque finalmente yo creo que fue una buena medida, que es hacerlos obligatorios. Yo recuerdo que se dice mucho que el 2006 le costó a Andrés Manuel la presidencia el no haber ido a uno de los debates. Ya oyéndolos después a ustedes, ahorita, pues ya no me queda tan claro que sea cierto esa lectura, porque por lo visto los debates no cuentan tanto, lo cual me frustra. Mi reflexión es esa, porque yo pensaba que sí o quisiera que sí. Coincido, y eso antes de haberlos escuchado, si yo estuviera en el equipo de Xóchitl, que no estoy, sería ir por todas. Porque efectivamente, pues no le queda de otra. No le queda de otra y no tiene nada que perder. No solo no le queda de otra, sino ya está en esto, ya se comprometió, pues ya, o sea, el no ya lo tiene. De Claudia, pues sí, cuidarse, pero ¿hasta qué punto cuidarse? Híjole, pues no puede ser totalmente, porque justamente parte de lo que sí puede permear de un debate es, pues finalmente conocer a la persona, y más que conocerla, que ya no se puede esconder detrás de ciertas cosas. Y por cuanto a Jorge, pues sí, efectivamente, que pueda desplegar sus capacidades, que ciertamente las tiene, pues mucho más que decir en torno a esos 3 debates, no. Pues, digamos, hemos conversado acerca de una primera pincelada en el arranque de esta campaña, porque hay muchos elementos sobre la mesa, ¿no? Pero yo les agradezco por este tiempo de haber conversado sobre este primer saque que tenemos frente a lo que será el inicio formal de las campañas electorales 2024, y que sin duda son históricas por muchísimo. Muchas gracias. No, gracias.